qué días, ¿no? Vos sabés que yo me estaba acordando recién mientras estaba esperando entrar en línea que, me acuerdo muy seguido de la década del 90, cuando yo era jefa de sección del diario, que había días y días que no teníamos, entre los jefes nos mirábamos a ver quién proponía algo, porque no había noticias, no pasaba nada. Y ahora es un nivel de vértigo, de cantidades de noticias que uno, la verdad, hoy particularmente es un día agitadísimo y creo que va a ser de una un bisagra. intensidad, ¿no? Es intenso. Sí, un día bisagra por las dos cosas, ¿no? Por un lado, porque bueno, qué sé yo, pedir solidaridad a las mayores fortunas del país. Ya sabemos que no son solidarios. Si lo hacen, no lo van a hacer por solidaridad. Pero bueno, es la manera en que han decidido tratarlo. Y bueno, llegó a mitad del día la noticia de la presentación del proyecto de la legalización del aborto, que está, hoy el Congreso va a terminar todo verde, digamos, va a estar todo entremezclado, y realmente es muy fuerte. Ahora, están pasando cosas al mismo tiempo que, por ejemplo, la página del PRO, la página oficial del PRO se está llenando de insultos, porque ellos han sacado un afiche saludando a sus militantes y a la militancia del PRO. Se olvidan que hoy es el Día del Militante Peronista y que tiene un origen en el regreso de Perón, ¿no? En un día en el que una generación que no lo conocía, porque a veces también esos matices, yo creo que este día por ahí puede servir para revisar esos matices que son poco frecuentados. Esa generación de miles y miles y miles de jóvenes que fueron a recibir en 72 a Perón después de 17 años de exilio, de proscripción, prácticamente no lo conocían, habían crecido con el aura de Perón, y bajo la proscripción, que también es un impulso fuerte para la militancia. Pero a mí hay dos cosas que siempre me llamaron la atención, y tal vez este día sirva como para recapitular un poco eso. Primero, aquel decreto del 56, que dio origen a todo. Ya sabemos cómo lo derrocaron a Perón, los bombardeos, los fusilamientos, pero después vino, o mejor dicho, en el medio vino en el 56 el decreto 4161, que fue publicado en el boletín oficial, donde se prohibía pronunciar la utilización con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente, o propaganda peronista por cualquier persona. Se prohibía la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, etcétera, etcétera, etcétera. Y las primeras reagrupamientos de la resistencia y de las primeras JPs que empezaron a reunirse consistían nada más que en actos relámpagos y en gritar ¡Viva Perón! Ese fue el país en el que se vivió, y ahí yo quisiera acercar esta realidad, porque hemos vivido también esos 18 años bajo un hechizo, que es el hechizo de haber creído que vivíamos en democracia, cuando la fuerza mayoritaria estaba proscripta. Y en ese sentido es una de las grietas argentinas no saldadas, en la que tuvo mucho que ver la Unión Cívica Radical, por supuesto, y muchos, bueno, de los padres, abuelos, linajes que hoy engarzaron su actuación política en el PRO. Durante esos 18 años, que yo era chica, pero me acuerdo, no había demasiada duda en los sectores que no pertenecían al peronismo. Yo me crié en una casa que no era peronista, y estaba completamente normalizada la prohibición, la proscripción. Era natural. Se había logrado justamente lo que decimos siempre, normalizar que la democracia funcionaba con la mayoría proscripta e inhibida de participar de elecciones. Hoy a un sistema como ese no le llamaríamos democracia, porque hay muchos hechizos que a lo largo de estas últimas décadas se fueron rompiendo.
y tenemos más conciencia de lo que significa democracia y de lo que significa la carcasa de la democracia, el cliché de la democracia, el como sí de la democracia, pero lo que vivimos esos 18 años no fue democracia, fue un Estado que había excluido a su opositor, a sus oponentes, que había fusilado ciudadanos civiles, que había fusilado a la resistencia peronista y que prohibía hasta pronunciar un nombre. Entonces, yo creo que eso nunca como después se enganchó con la violencia de los 70, y después enseguida, acto seguido de la violencia de los 70, vino la dictadura militar. Creo que nunca terminamos de tener un momento de calma democrática como para repensar estos 18 años y entender que aquello que vivimos durante más de una década, casi 2 décadas, fue una anomalía que no puede volver a repetirse. Y lo digo porque veo en el ánimo de algunos sectores que si pudieran lo harían. Entonces, me parece, por otro lado, hoy yo voy a enganchar muchas cosas juntas, ya más o menos voy redondeando, pero cuando lo vi al presidente presentar el proyecto del aborto, creo que de la legalización del aborto, creo que un hallazgo que es como debemos empezar a hablar muy, muy acertadamente, no de la militancia, sino de las militancias, ¿no? Porque si bien asociamos inmediatamente la palabra militancia con la política, es cierto que siempre se trata de militancia política, pero a veces no tiene que ver con el encauzamiento de ideales que se agotan o que se dirigen directamente hacia un partido político. En el mundo de hoy, y en general en el mundo está pasando esto, los activismos, los distintos activismos ambientales, de género y de otro tipo que aparecen, también son militancias, y militancias que cuestan muchas vidas, militancias que no son light, que son de poner el cuerpo y de ponerlo fuerte, porque son peligrosas, porque hay peligro en hacer eso. Entonces me parece, y además porque más allá de esto que estoy diciendo, que son fenómenos nuevos y que me parece perfecto que el presidente pueda, digamos, encauzar esos nuevos fenómenos y conducirlos hacia la política, que es lo único que puede cambiar la realidad, como lo estamos viendo, lo único que puede cambiar una realidad para las chicas, por ejemplo, de la ola verde, que amanecieron ayer o antes de ayer a la política por su edad, porque son muy chicas. Me parece genial que puedan, además de aprender a defender sus derechos, que también puedan aprender que la realidad se cambia con un Congreso que está del lado del pueblo y que cumple, y con un presidente que cumple una promesa de campaña. Eso es también una autoafirmación de la política como herramienta transformadora. Así que bueno, celebro que haya tenido eso. A veces un hallazgo lingüístico trae consecuencias políticas inesperadas, porque se nombra la realidad de una manera distinta y entonces la realidad empieza a funcionar de otra manera. Así que me parece que hoy en la calle se van a articular esos dos grandes sectores, los que fueron por el impuesto a la riqueza y los que están llegando por el derecho a la legalización del aborto, y es un día del que no nos vamos a olvidar fácilmente, quizá. No, hoy cuando abríamos el programa decíamos, hoy es 17 de noviembre, confluyen muchas cosas, es un 17 de noviembre histórico sin lugar a dudas por todo lo que está pasando en la República Argentina, y gran parte de todo esto que está pasando es porque hay una militancia que empuja y que sostiene a este proyecto, aunque la pandemia impida movilizarse. Bueno, hay mucha gente hoy en la calle a través de caravanas y cuidándose, pero esa es una base sustancial para que este proyecto pueda continuar. La militancia que está haciendo el trabajo que tiene que hacer, Sandra. Sí, bueno, sí, la verdad que sí. Una alegría. Hoy es un día feliz, la verdad que sí. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana.